Muchas gracias por su asistencia a esta sesión del Seminario Interinstitucional en Innovación Educativa que llevamos a cabo entre la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Lerma y el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión, bueno, el tema es aprendizaje adaptativo, lo ampliamos un poco al final y vamos a trabajar dos temas, el tema de gamificación del aprendizaje y el tema del aprendizaje adaptativo. Entonces, pues los ponentes somos dos, el doctor Makini Romero. Ay, se me fue el nombre, perdón, doctor. René Makini Romero de la Unidad de Iztapalapa, entienda, de la Universidad Autónoma Metropolitana, que nos va a platicar sobre el tema de gamificación del aprendizaje y después, posteriormente, me va a tocar a mí, Rafael Morales Gamboa, del Sistema de Universidad Virtual, presentar el tema de aprendizaje adaptativo. ¿Ok? No sé si tú quieres presentar al doctor René Makini, Rafaela. Bueno, si no, igual, bueno, el doctor... Aquí ¿me puedo autopresentar también? Bueno, como... Por favor, doctor. Bueno, pues buenos días a todos. Soy René Makini. Tengo la licenciatura de la UAM Iztapalapa. Soy licenciado en computación de la UAM Iztapalapa. Y tengo estudios de posgrado, tanto maestría como doctorado en Inglaterra, en la Universidad de Oxford de maestría y en la Universidad de Bristol de doctorado. Pues ya este año cumplo 30 años en la UAM, aunque es un poquito más, pero pues ahí por licencias que he pedido y esas cosas, pues pero este año oficialmente ya tengo 30 años en UAM Iztapalapa. Y pues un poco la manera que llegué a este seminario fue medio de rebote, porque pues en realidad lo que yo hago es una cosa que se llama Machine Learning, ¿no? El aprendizaje, pero de las máquinas, no de la gente. Y creo que fue Ricardo Marcelín que les platicó de mí y bueno, y medio por azares del destino, pues bueno, no tanto por azares del destino, sino por todo este relajo que tenemos ahorita del COVID, pues he estado yo viendo justamente pues otras formas, ¿no? De hacer que haya enseñanza y justamente pues de eso les voy a platicar el día de hoy, ¿no? Y les voy a platicar de gamificación, una pequeña presentación y aparte les voy a poner unos ejemplos. Entonces, así puedo compartir mi pantalla. Ahí está. Perfecto. Bueno, y déjenme nada más. El famoso chat. A ver, espérenme. Es que les voy a compartir. Es una presentación en una plataforma que se llama Geniali. Y en ella ustedes van a poder pues verlas y por alguna razón pues por cuestiones de red o lo que sea pues se ve más pequeña o lo que sea. Bueno, pues ahí pueden ustedes, ahí está la liga en el chat y ahí ustedes pueden también ponerla en sus navegadores.
Ok, entonces, la verdad es una introducción más o menos muy somera, ¿no? No voy a ponerme a profundizar en ella, más bien les voy a platicar de qué se trata. Eh, eh, y luego vamos a ver, pues, un ejemplo que es ya ese sí de mi área, ¿no? Nada más realmente les voy a platicar, pues, cómo funciona esta idea de la gamificación y ya, y pues si tienen preguntas y se las puedo contestar, pues con mucho gusto, ¿no? Ok. Ya decía yo, perdón, que eso lo hice ya al final y creo que lo puse donde no correspondía. Entonces, pues la primera es, pues, ¿qué es un juego, no? Y tenemos esta definición. De hecho, este es un poco el documento donde estuve yo leyendo un poco más y sacando algunas cosas que vienen las referencias que me quedaron al fin de cuentas de la segunda lámina, pero bueno, un juego es un sistema en que los jugadores pues se ponen en un desafío abstracto definido por reglas, interactividad y retroalimentación que resultan en una salida cuantificable que proporcionan una reacción emocional, ¿no? Entonces, pues la idea de los juegos, pues bueno, es la lúdica, es divertirse, pero pues normalmente todos los juegos, ¿no? Así sea un juego de mesa, o sea un juego en computadora o el tipo de juego que sea, pues nos provocan una reacción emocional, ¿no? Y normalmente pues eso hace que nosotros pues disfrutemos del juego y en muchos casos pues también que nosotros pues digamos lo que se conoce coloquialmente como picarse en el juego, ¿no? Y entonces si algo no nos salió, pues tratamos de hacerlo y repetirlo pues las veces que sea necesaria pues para poder ganar, digamos, en el juego, ¿no? Ok. Y tenemos esta idea de la gamificación, no encontré un término en español, pero pues tenemos pues que es el cómo, digamos, de alguna manera hacer que este juego sea usado para otros fines, ¿no? Entonces, bueno, los juegos se hacen para divertir y hay muchos juegos con distintas actividades, ¿no? Entonces tenemos desde el juego de memoria que apareamos cosas, tenemos juegos donde como que vamos coleccionando cosas, que eso, por ejemplo, en los juegos de video es muy típico que uno va explorando en algún universo ahí virtual y uno va recolectando cosas y una de las ideas del juego pues es justamente coleccionar todas las cosas que hay, ¿no? Tenemos juegos donde también lo que queremos es manejar recursos, ¿no? Hacer una civilización, ciudades, ¿no? Etcétera, y para eso todo tenemos que nosotros manejar recursos. Y la gamificación utiliza elementos de los juegos para motivar el aprendizaje. Entonces, no como tal vamos a tener un juego completo, o sea, no vamos a meternos a un videojuego ahí a aprender cosas, sino que más bien la idea es tomar ciertos elementos y con esos elementos, pues, utilizarlos para el aprendizaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa muy típica es que cuando uno estudia inglés, pues se tiene un juego que es como de memoria, donde uno tiene las palabras, su significado, y entonces uno tiene que aparear cada palabra con la cosa que representa esa palabra, ¿no? Y entonces, esa es la idea, que yo utilizo uno de los elementos de los juegos y con ese elemento, pues lo que hago yo es utilizarlo pues para motivar el conocimiento, para que la gente pues construya estas habilidades, ¿no? Bueno, entonces tengo aquí un par una que es qué es y otra es el qué no es, ¿no? Entonces la idea es utilizar mecánicas basadas en juegos, estética del juego, pensar como en un juego para que la gente se motive, ¿no?
para que la gente realmente se ponga la atención necesaria para promover el aprendizaje, para resolver problemas, etcétera, ¿no? Entonces, esta es como sería la definición, bueno, la definición de CAP de lo que es la gamificación, ¿no? Y esta es otra definición de otros autores, que es el propósito de usar la gamificación en la educación es motivar y no me queda claro el engage, ¿cómo traducirlo? ¿Perdón? Enganchar, probablemente. Enganchar, sí, pues sí, enganchar a los estudiantes, ¿no? Para mejorar su rendimiento, ¿no? Y cambiar también conductas no deseadas, ¿no? Entonces, que, bueno, ya que estaba leyendo un poco más al respecto, pues parece que esa es una de las cosas que también se utiliza mucho. Entonces, la idea es que si todos estamos compartiendo un juego, eso de alguna manera nos permite compenetrarnos más y entonces, pues pues digamos, no ser irrespetuosos con las otras personas, no ser, ¿no? O sea, como que vemos a la gente ya como de otra manera, pues. Y entonces eso nos permite también, pues eso, cambiar, ¿no? Comportamientos que no se desean, ¿no? ¿Y qué no es, no? ¿Qué no va a ser la gamificación? Entonces, no es trivializarlo, ¿no? No es trivializar el aprendizaje, no aplica siempre, o sea, no puedo yo gamificar cualquier cosa, no es una cosa nueva, no es solo un sistema de puntos, esta es una de las cosas como que más se utiliza y que pues parece que también es muy, que a la gente le gusta mucho, ¿no? Y lo vemos no solamente en aprendizaje, sino un montón de cosas, ¿no? ¿Qué es este sistema de puntos y logros, no? Y entonces, pues uno hace algo y entonces, pues lo que estemos utilizando nos avisa que ya logramos algo, que ya obtuvimos más puntos y demás, ¿no? Esto lo vi, por ejemplo, con estos teléfonos portátiles de Apple, ¿no? El teléfono portátil, los relojes de Apple, ¿no? Y entonces justamente pues la idea es que tratan de animarlo a uno a hacer ejercicio y demás, que tiene unos circulitos y entonces cada vez uno va viendo cómo el circulito va avanzando, si uno va cumpliendo con sus metas de, no sé, hacer ejercicio media hora al día o nadar o qué sé yo. Y entonces eso parece que a la gente justamente la engancha, ¿no? Y entonces eso permite que la gente como que pues le dedique más tiempo a las cosas, ¿no? Y bueno, aquí dice, no, es fácil, ¿no? De hecho, lo puse aquí. No es fácil, ¿no? No es nada más de sentarse y decir, sí, ahorita voy a gamificar mi clase y en un día ya voy a tener yo un superjuego que me va a permitir que los alumnos estudien mucho más, ¿no? Es una cosa complicada, o sea, realmente sí es difícil y de hecho, pues el ejemplo que les voy a mostrar, pues van a ver que pues es un ejemplo que se llevó su tiempo, ¿no? Y hay distintos niveles, ¿no? O sea, otra vez no vamos nosotros a tener nuestro videojuego en 3D donde yo voy a estar destruyendo cosas o no sé, a los malvados para aprender cosas, ¿no? Sino que realmente hay muchos niveles que podemos tener de esta gamificación. En las referencias viene justamente pues todo esto, la referencia a esta gráfica particularmente, pues por si no la ven con el suficiente detalle, ¿no? Entonces tenemos 4 niveles. En el nivel 1 es donde nosotros utilizamos pues ciertos elementos de los juegos sobre todo para hacer cuestionarios, para hacer pruebas. Me platicaban de una forma de hacer exámenes que es también así con gamificación, donde pues los chicos trabajan en equipos para resolver el examen. Bueno, empiezan su examen por separado, después se juntan en equipos, discuten acerca del examen, y entonces
Bueno, a mí me comentaban, eso yo no lo he llevado a cabo, pero me comentaban que es una estrategia muy buena para que los chicos aprendan, ¿no? Digo, independientemente del resultado del examen, ellos aprenden mucho, ¿no? Porque ya tienen ese problema de resolver el examen y entonces, pues el problema es, bueno, pues vamos a juntarnos y vamos a platicar cómo lo vamos a hacer, cómo lo podemos resolver, etcétera, ¿no? Y entonces, se vuelve eso, se vuelve un juego. Después tenemos el aprendizaje basado en juegos, donde eh, convertimos en un juego nuestro aprendizaje, ¿no? Donde tenemos jueguitos que le permiten a la gente aprender cosas y demás. Normalmente tenemos esta idea de los scores, de los puntos, de los logros para que la gente pues se vaya animando más, ¿no? Tenemos otra que es la ruta del aprendizaje gamificado, donde vamos nosotros teniendo ahora pues estas como tableros de posiciones, ¿no? Entonces ya no nada más son juegos aislados, sino que son parte de una ruta donde nosotros, pues los estudiantes van viendo, ¿no? Va viendo quién es el que va ganando, va viendo quién es el que más ha obtenido más logros y demás. Y entonces ahí también un poco es picar la competitividad de la gente, ¿no? Que, bueno, pues yo conozco gente que sí, o sea, que quieren, como dicen, eh, quieren ganar hasta en las canicas y entonces, pues eso también los motiva mucho, ¿no? El hecho de que ellos puedan ver cómo las cosas que hacen se ven reflejadas en estos logros, en en ese tablero de posiciones, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues ya tenemos lo que son los portales gamificados, donde pues ya tenemos nosotros, pues digamos, como todo integrado, ¿no? Tenemos un portal donde nuestro va a ser más autodidacta, donde uno puede estudiar cosas con las que uno se siente, o no se siente tan seguro, estudiar por nuestra cuenta, en equipo, y todo eso se va reflejando en cómo nosotros vamos a ir adquiriendo el conocimiento, ¿no? Este es un documento que es parte del libro de CAP y otros, que es la taxonomía de Bloom, pero con juegos, ¿no? Bueno, una disculpa, no se ve muy bien, pero bueno, ya después la pueden ver en su navegador ahí en la liga que les mandé y creo les va a quedar más claro. Pero aquí está como el resumen, ¿no? Entonces tenemos las diferentes niveles de la taxonomía de Bloom, que va desde recordar, comprender, aplicar, hasta crear, ¿no? Y podemos ver que pues hay muchos juegos que pues tienen, digamos, su equivalencia, ¿no? Entonces, para recordar, pues el juego de ahorcado, ¿no? El juego de, bueno, en mis tiempos era maratón, ahora creo que es más bien el de trivia, pero pues la idea es esa, ¿no? Que uno se acuerde de cosas, ¿no? De que uno recuerde cosas y demás. Y tenemos otro nivel, el de comprender, y es de quién fue el que cometió el crimen, ¿no? Que se llama Cluedo. Y entonces ahí para poder resolver el juego, pues uno tiene que comprender cómo fueron las cosas, ¿no? Como dadas las características que tenemos, pues quién es el que pudo haber hecho esas cosas, ¿no? En aplicar tenemos pues los juegos de rol, los RPGs famosos, ¿no? Donde uno toma un rol y entonces uno aplica conocimiento pues a fin de obtener ciertas metas. De analizar, pues son los juegos estos que les platicaba donde uno administra recursos como el de Civilización o el de SimCity, y entonces uno pues ahí tiene que analizar qué es lo que quiere obtener, tiene uno que administrar estos recursos y entonces de esa manera es como uno puede obtener los resultados que uno quiere. Para evaluar, pues tenemos juegos de estrategia como es el ajedrez, el Risk, el estratego, y tenemos juegos para crear, ¿no? Donde tenemos un universo y la gente pues tiene que crear cosas, ¿no?
Este es un juego que es súper popular, el de Minecraft, no sé si lo conozcan, pero pues esencialmente es una especie como de Lego virtual donde uno va creando cosas. Y no solamente es poner bloques para hacer las cosas, sino es también, tiene uno mecanismos, tiene uno fuentes de energía. Entonces o sea, realmente se hacen cosas súper complicadas en Minecraft, ¿no? Y de hecho también Minecraft, pues mucha gente la ha utilizado justo para el aprendizaje, ¿no? Para ciertas cosas, entonces ponen a la gente a que haga cosas en Minecraft. Bueno, les voy a platicar rápidamente de un ejemplo. Este ejemplo no lo creé yo y lo conozco pues justamente porque es de mi área, es de aprendizaje maquinal. Déjenme, a ver. Ahorita les voy a compartir Bueno, si alguien se lo quiere, puede. Este es un video, es el video completo de una conferencia de Google donde ellos platican justamente del juego, ¿no? Son bueno, ellos como que se han dedicado un poco a la gamificación, entonces tienen juego de Big Data, empezaron con un juego para cuestiones de ingeniería de software. Entonces, ese juego de ingeniería de software se llama AAD. Pero tienen Big Data, tienen el Internet de las cosas y tienen este en particular que les voy a platicar yo, que es el de aprendizaje. Y el juego es muy sencillo, ¿no? Entonces, les voy a compartir ahorita las cartas. Acá estaban, de hecho, ya. Dejen ahora compartirle las cartas. Bueno, y entonces es un juego de cartas, ¿no? Donde todas las cartas tienen a ver, déjenme. Ahí está. Donde las cartas, bueno, la idea es que uno imprime, es un archivo PDF, uno imprime las cartas y entonces las cartas van a tener por un lado un color, que es este color azul. En la presentación viene verde, pero ya aquí en las cartas es amarillo y rojo, ¿no? Entonces ahí están, entonces el anverso va a ser todas azul o todas rojos y más bien el anverso viene la información, digamos, y en el reverso viene pues el color, ¿no? De tal manera que si uno las pone sobre la mesa, pues ve unas cartas azules, rojas y amarillas. Y cada uno se refiere a, pues a un tipo de componente de lo que es el aprendizaje. No, quiero, o les voy a dar un seminario de aprendizaje, pero la idea es esta, ¿no? Que tenemos a nuestras cartas, las cartas amarillas son el tipo de problema que queremos resolver, las cartas azules son la familia de algoritmos que queremos utilizar, y finalmente las cartas rojas ya es un algoritmo en particular de aprendizaje que vamos a estar utilizando, ¿sí? Y entonces, pues, el juego es más o menos sencillo. Perdón. Hacemos varios equipos y cada uno de esos equipos lo que va a hacer es elegir una carta
para el tipo de problema que va a resolver, elegir una familia de algoritmos y finalmente elegir un algoritmo, ¿no? Y el juego, pues, es simplemente eso, ¿no? Cada equipo elige el tipo que va a utilizar, luego elige una familia, luego elige un algoritmo. El aprendizaje maquinal, pues ya hay miles de plataformas donde esto todo lo hace uno automáticamente. Y entonces uno puede, con esas 3 cartas, pues aplicarlas al problema que estamos tratando de resolver y ver qué resultados obtenemos, ¿no? Estos resultados que obtenemos, pues son, podemos compararlos entre los distintos equipos y entonces decidir, pues, quién lo hizo mejor y después, pues, justamente evaluar la ruta, ¿no? Evaluar las decisiones que tomaron y en base a esas decisiones, pues, la siguiente vuelta, tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, nada más les voy a poner ejemplitos de las cartas. Entonces, lo primero que eligen es una familia, que son las cartas amarillas. Entonces, nada más déjenme ir a las cartas amarillas. Y entonces, ahí está, ¿no? Entonces, las cartas amarillas es qué tipo de problemas vamos a resolver. Y entonces hay, pues, varios tipos de problemas que podemos resolver con el aprendizaje. Uno es la clasificación, ¿no? Uno de los ejemplos clásicos del aprendizaje es un conjunto de datos que se llaman iris, donde tenemos 3 tipos de plantas, las iris versicolor, virgínica y, y otro tipo. Y estas plantas, lo que tenemos de ellas son la longitud de los sépalos, que es las hojas verdes de las flores, y de los pétalos, que pues son la parte ya de la flor. Entonces tenemos longitud y ancho de cada una de ellas, ¿no? Y entonces lo que hace mi algoritmo de aprendizaje es decidir, pues, si es virgínica, versicolor, ahorita se me acuerda, recuerdo el nombre. Y entonces es un problema de clasificación, ¿no? Tenemos con nuestros datos determinar de qué tipo es nuestra planta, ¿no? Tenemos otros datos que son datos, problemas de regresión, que eso creo más o menos todos los hemos utilizado, ¿no? Pues famoso mínimos cuadrados, ¿no? Pero en el aprendizaje pues hay más cosas, ¿no? Entonces, si yo quiero estimar como números, ¿no? Estimar dosis, por ejemplo, de una medicina y demás, pues puedo utilizar problemas de regresión. Bueno, y ya nada más les platico lo de esto, que es el de clustering o agrupamiento, donde lo que nosotros queremos es agrupar cosas, ¿no? Entonces, aquí un ejemplo muy sencillo es, imagínense que tenemos un conjunto de textos de periódicos y queremos saber a qué sección del periódico pertenecen esos textos. Entonces no sabemos nosotros a priori a qué sección pertenecen, pero justamente el utilizar este agrupamiento pues nos va a permitir decidir, ¿no? O más bien no decidir, sino que la computadora automáticamente ella aprenda y ella decida cuál va a ser la sección a la que pertenece, ¿no? Entonces, elegimos esa carta amarilla y luego elegimos la carta azul, que esos están hasta el principio. Y entonces ahora elijo mi carta azul, ¿sí? Y entonces aquí, se los hago más grande para que se vea más claro. Tenemos, por ejemplo, las máquinas de soporte vectorial, ¿no? Y esto me dice particularmente, estos simbolitos que están hasta arriba, me dicen a qué familia pertenece. Entonces, pertenece a clasificación y pertenece a regresión también, ¿no? Árboles de decisión, igual, regresión, clasificación. Déjenme encontrarles uno de clustering.
¿no? Bueno, entonces ahí ese es agrupamiento basado en centroides que pertenece a clustering y estas son familias de varios algoritmos, ¿no? Entonces, después decidimos nosotros, ok, tenemos nuestro problema, ya decimos que nuestro problema es, por ejemplo, de clasificación. Ah, bueno, pues entonces tienes varias familias que pueden utilizarse para resolver ese problema, entonces elige tú una familia, ¿no? Ahí está, bueno, supongo lo conoce todo el mundo, redes neuronales hace clasificación, hace agrupamiento, hace regresión, y entonces ya tenemos nosotros nuestra familia, y finalmente pues elegimos una carta roja, ¿no? Entonces esa carta roja pues me dice ya en particular el algoritmo que voy a elegir yo, ¿sí? Y entonces está máquinas de soporte vectorial, está máquinas no lineales de soporte vectorial. O sea, ya estos ya son algoritmos específicos, que de hecho uno ya puede poner déjenme a los de clustering, que uno ya puede utilizar, ¿no? Entonces este es, por ejemplo, K-medias, ¿no? Entonces ese es un algoritmo ya de esa familia, ¿no? Donde uno calcula centroides y después pone todos que son del mismo tipo, siempre y cuando estén. El centroide que esté más cerca, ese es el que dice a qué tipo pertenece, ¿no? Este es otro que se llama Diviscan. Y entonces cada uno de estos ya es un algoritmo. Y yo puedo ir a mi computadora y pues fácilmente poner cualquiera de estos, ¿no? Cualquiera de estos algoritmos. Y al final, pues lo que vamos a tener, déjenme nada más, les muestro. Perdón, es que esto hasta el final. Nada más estoy buscando la página adecuada dentro del PDF. Ahí está. Y ahora sí, share. Y al final, pues nosotros ya podemos agarrar y ver los resultados, ¿no? Entonces ese sería, por ejemplo, para nuestro problema particularmente que utilizamos. Entonces, ¿cuánto fue el tiempo que se tardó para entrenamiento, para predecir? Si tuvimos que moverle ahí cosas al algoritmo y nos dice pues cuál es la precisión que obtenemos. Entonces, los algoritmos estos de aprendizaje pues, lo que tratan es de predecir, ¿no? En el caso de de los documentos que queremos agrupar, pues al final de cuentas yo sé a qué sección pertenecen del periódico y puedo medir qué también lo hizo mi algoritmo, ¿no? De tal manera que cuando yo voy con otro conjunto de documentos que yo realmente no sé qué son, pues voy a tener pues un buen resultado de lo que se va a hacer. Y entonces esa precisión pues me dice justamente qué tan bien lo hizo o no lo hizo el algoritmo. Entonces, dependiendo de cómo haya uno ido eligiendo su tipo de problema, su familia de algoritmos y ya su algoritmo en particular, pues entonces yo voy a obtener estos distintos resultados, ¿no? Digo, ahorita, o sea, a nivel de juego, pues yo podría ponerlos a jugar a todos ustedes y aunque no saben nada de aprendizaje, pues seguramente somos bastantes, entonces seguramente alguien obtendría muy buenos resultados, ¿no? Y entonces eso permite además la discusión, ¿no? De discutir entre ellos, bueno, ¿y tú por qué elegiste esto? ¿Y tú por qué elegiste el otro? ¿No? Y entonces, obviamente, pues con todo el conocimiento adicional que ellos ya van a tener, con toda la información que ellos ya tienen, pues este ejercicio de la gamificación, pues les va a permitir a ellos justamente aprovechar más los conocimientos, ¿no? Como va a ser un entorno un poco más competitivo, pues eso también las va a enganchar como para que ellos se adentren más en los temas que se están viendo, ¿no? Entonces, o sea, como ven,
bueno, ya ahí ya no les dije, pero claramente se ve el trabajo, ¿no? Que se hizo. O sea, no es un trabajo trivial que en un par de días se logró hacer este juego, ¿no? Hay que pensar bien cómo es que se va a, a elaborar, a hacer todas las cosas, pues para que el juego funcione de la manera adecuada, ¿no? Entonces, me dieron justamente 30 minutos, van 29, entonces con eso pues les daría las gracias y pues por supuesto las preguntas que tengan, no sé cuál es la dinámica que manejan, si son vía chat o se abren los micrófonos. Y bueno, ya terminé mi presentación ayer un poco tarde, entonces las referencias prometo arreglarlas y esas se quedaron en la segunda lámina, no sé. Estaba un poco dormido, yo creo. Pero ahí vienen las referencias, ¿no? La primera referencia es otra plática, a la que a mí me dieron la primera plática que yo tuve de gamificación. Dejen nada más, perdón, regreso hasta esa lámina. Ahí está. Sí, entonces el otro es este libro que les digo que leí yo un poco más a detalle. Y de hecho, el libro tiene contenido que le llaman ellos premium. Y justamente, por ejemplo, viene este documento de la taxonomía de Bloom y los juegos, pero el documento es mucho más, ¿no? Es como qué elementos de los juegos hay que pueden utilizar para hacer esta cuestión de la gamificación. Entonces, ahora sí, perdón, ahora sí ya fue la media hora justa, ahora fueron 31 minutos, ya si tienen preguntas, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor René. Bueno, lo que vamos a hacer, y bueno, es generalmente la forma en que trabajamos aquí es, voy a hacer la segunda presentación y tenemos el resto del tiempo ya para las preguntas y para la discusión. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Ok, entonces, okay. Ay, también empecé por el final. Espérenme, me voy al principio. Ok, entonces, ¿sí se ve la presentación? Sí. Ok. Bueno, esta presentación es sobre aprendizaje adaptativo. Es igual una perspectiva general de lo que es el aprendizaje adaptativo y algunas aplicaciones específicas. Bueno, básicamente, al menos digamos desde la perspectiva un poco más de la inteligencia artificial y la computación, el origen de la motivación por el aprendizaje adaptativo viene de un estudio realizado por Bloom en 1984, donde compara tres formas diferentes de organizar, digamos, el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Uno es la clase tradicional, que digamos es la exposición del tema por parte del profesor. Y lo que tenemos generalmente pues es una distribución de desempeño de los estudiantes a partir de la exposición del profesor, que bueno, en este caso tiene la forma, y podríamos decir es más o menos común, la forma de una distribución normal. ¿Okay? Entonces, lo que encontró Bloom es que si en vez de una clase expositiva donde todos los estudiantes van en tiempo llevando el programa de aprendizaje de acuerdo con las exposiciones del profesor, tenemos un esquema alternativo donde cada estudiante puede ir moviéndose en su propio ritmo, entonces los desempeños son más altos. ¿Okay? Y si además
lo que hacemos es brindar a los estudiantes una tutoría individual para atender sus necesidades de aprendizaje, para responder sus preguntas, para hacer sugerencias, y los dejamos que caminen a su propio ritmo, entonces el desempeño aumenta muchísimo. ¿Qué quiere decir muchísimo? Bueno, en términos estadísticos, el efecto se conoce como es un efecto 2 sigma, o sea, el desempeño aumenta 2 desviaciones estándar, lo cual básicamente quiere decir que la calificación promedio, en lugar de ser 6, vamos a decir, o 7, la calificación promedio es arriba de 9.5. ¿Ok? Entonces, el trabajo de, pues básicamente lo que sugiere es la mejor manera de trabajar, la mejor manera de aprender por parte de los estudiantes es con atención individual y manejando el ritmo propio de cada estudiante. Yo creo que también aplica la educación en línea que podríamos decir tradicional, o sea, los cursos preprogramados con fechas de entrega, con actividades por entregar, por todos tienen que entregar la primera actividad en tal fecha, la segunda actividad en tal fecha, la tercera actividad en tal fecha. Podría entrar también como parte del aprendizaje de exposición, o al menos el aprendizaje donde todos van caminando al mismo tiempo. Ahora, el problema con esta, o sea, muy bonita la idea, sí, pero pues, ¿y cómo le hacemos, no? Entonces, el problema es cómo lograrlo de manera eficaz y efectiva, ¿ok? Pero entonces, si hablamos de aprendizaje adaptativo, lo que podemos decir es, se caracteriza porque el estudiante lleva su propio ritmo de aprendizaje, porque recibe atención individualizada, atendiendo a sus necesidades, sus características, y la intención es obtener más y mejores aprendizajes, ¿ok? No es cómo. No es cómo de una manera que se pueda lograr, digamos, de manera efectiva y de manera eficaz. Entonces, del lado de lo que podría ser la tecnología aplicada a la educación, en particular la inteligencia artificial aplicada a la educación, se empezó a trabajar inicialmente con lo que se conoce como sistemas tutores inteligentes. ¿Ok? Que bueno, la idea es, bueno, si una computadora puede ser suficientemente inteligente para saber sobre el dominio de estudio, sobre matemáticas, sobre física, sobre química, sobre biología, sobre ciencias sociales, sobre cualquier tema, y además lo podemos dotar de los conocimientos pedagógicos que le permitan tomar decisiones efectivas en términos de educativos, y además le damos la oportunidad de conocer al estudiante, de conocer algunos aspectos importantes del estudiante, como sería, por ejemplo, su nivel de conocimiento, su grado de motivación, entre otras cosas. Entonces podríamos hacer que un sistema computacional se pudiera comportar como un tutor, el equivalente a un tutor humano. ¿Ok? Y de esa forma podríamos ofrecer, digamos, este tipo de aprendizaje activo y lograr el nivel de desempeño que sugiere Bloom. ¿Ok? Ahora, ese fue el modelo original y se trabajó mucho tiempo en esa línea, pero hubo varios problemas que ahorita la vamos a platicar básicamente, pero la tendencia actualmente es un poco más bien el sistema inteligente no lo puede hacer todo y no tiene sentido esforzarnos en exceso en que sea el sistema inteligente el que lo haga, sino más bien en la solución práctica ha sido una sinergia entre las capacidades que tiene un profesor humano y las capacidades que tiene un sistema inteligente artificial. Y al final voy a comentar algunos ejemplos. Ahora, en este caso, cuando hablamos de conocimiento pedagógico y de conocimiento del dominio, pues tenemos que de alguna manera que representar ese conocimiento en la computadora para que la computadora pueda hacer uso de él. Entonces, bueno, la representación del conocimiento ha ido moviéndose conforme se han desarrollado técnicas de inteligencia artificial. Inicialmente se trabajó mucho con lógica, con lenguajes lógicos, básicamente lógica de primer orden, con algunas modificaciones.
Posteriormente se han estado trabajando con reglas de lo que se conoce como reglas de producción. O sea, si el estudiante tiene un nivel bajo y además no tiene suficiente grado de motivación, entonces lo que hay que hacer es esto, ¿no? Y si el estudiante tiene otras condiciones, entonces lo que hay que hacer es lo otro, manejando lo que se conoce como reglas de producción. Dadas las condiciones, se produce una acción. Se pasó por los sistemas expertos, por las representaciones ontológicas, donde se definen claramente todos los conceptos y las relaciones en el dominio, y se puede usar de alguna manera para guiar los aprendizajes. Redes bayesianas, lógica difusa, redes neuronales, que son como los modelos numéricos, más bien, en vez de los modelos simbólicos previos. Son modelos que trabajan en base a distribuciones de probabilidad, a lógica difusa, a valores difusos, o redes, o neuronas interconectadas entre ellas, ¿no? Y que hacen cálculos numéricos fundamentalmente. Ahora, del lado del modelado del estudiante, me parece a mí que es el gran problema. O sea, el gran problema es cómo sabemos cuáles son los conocimientos, las competencias, el estado anímico, la motivación, los objetivos, las necesidades de los estudiantes. Y generalmente tiene que ver con preguntas como, bueno, ¿a qué información tengo disponible? ¿Okay? No es lo mismo la información que tengo disponible en educación en línea a la información disponible en educación presencial. No es lo mismo si el estudiante está usando una computadora que tiene una cámara donde yo puedo ver su cara, su rostro, sus expresiones, su mirada, o no tengo esa y solo lo único que tengo es lo que el estudiante teclea, y a lo mejor en algunos casos puedo tener el movimiento del ratón o los tiempos, en el caso estoy trabajando en una computadora personal, pero si estoy en red es más difícil. Entonces uno de los temas es, bueno, ¿de qué información dispongo? ¿Qué es lo que se necesita, se puede o se quiere modelar? Queremos saber cómo están los conocimientos, las habilidades o las competencias del estudiante. ¿Cuál es su estado anímico, emocional? ¿Está motivado, está desmotivado? ¿Le interesa, no le interesa? ¿Cuáles son sus preferencias, sus estilos de aprendizaje? ¿O está consciente de sus conocimientos? ¿Tiene capacidad de autogestión? ¿O realmente depende mucho del profesor? Y la última parte, bueno, ¿cómo modelo todo eso? ¿Cómo traduzco toda esta información sobre el estudiante en algo que la computadora pueda hacer uso del mismo? ¿Ok? Entonces, en cuanto a los modelos del estudiante, ha habido muchos tipos. Estoy clasificando aquí, con base en la referencia que incluyo, cinco tipos. El primero es el tipo de sobrecapa, que es el más común, es el más fácil en un momento dado de implementar, donde básicamente para cada elemento del dominio de aprendizaje, de la disciplina, a cada elemento yo le voy a asociar un valor que dice si el estudiante, por ejemplo, en el caso más simple, lo sabe o no lo sabe, tiene la habilidad o no la tiene la competencia o no la tiene, o puedo tener algunos mecanismos más estructurados, pero básicamente se llama de sobrecapa porque es como si tuviéramos el dominio en la mesa, todo lo que se tiene que aprender, y le pusiéramos una hoja encima donde tapáramos lo que el estudiante no sabe y dejáramos ver lo que el estudiante ya aprendió, ¿no? Entonces, se le asigna una creencia, un valor a cada elemento del dominio. El segundo tipo, también relativamente común, es los estereotipos. Yo tengo una serie de modelos de estereotipos estudiantes, un poco parecido a lo que sería una rúbrica. O sea, tengo como ciertas clasificaciones de diferentes tipos de estudiantes. De alguna manera lo que yo es asociar al estudiante a uno de estos modelos predefinidos y lo voy moviendo dependiendo de su desempeño. Entonces, en el modelado fino de todo su conocimiento, todas sus habilidades, competencias, motivaciones, etc., lo que yo hago es simplemente clasificarlo en uno de estos estereotipos, ¿no? Que puede haber 3, 5, 10, los que lo quieran.
Otro modelo común es el modelo de perturbación, donde lo que tenemos es, se usó mucho, por ejemplo, con los sistemas expertos. Yo tengo un sistema experto en un tema, en medicina, por ejemplo, ¿no? Tengo un sistema capaz de diagnosticar a un paciente con un 99% de precisión. ¿Ok? Entonces, un estudiante de medicina que obtiene una tasa de desempeño mucho menor, lo que yo puedo decir, bueno, ¿por qué el estudiante no tiene el mismo desempeño que el experto? Y lo que hago es empezar a modificar el modelo del experto, a perturbarlo, para encontrar una manera de simular el comportamiento del estudiante. ¿Okay? Entonces, puedo cambiar las reglas, puedo cambiar los parámetros, puedo introducir algunas reglas que significan errores o concepciones erróneas, que suelen llamar también. Y de esta forma voy variando el modelo del experto hasta llegar a un modelo que predice el comportamiento del estudiante. ¿Okay? Otro tipo ya un poco más complicado es el modelo de estructura, se llama modelos, se les dice tradicionalmente modelos cognitivos, pero prefiero llamarlos modelos de estructura-función, que van un poco más allá y lo que dicen, bueno, esta es una teoría sobre cómo funciona la mente humana, y en base a esa teoría psicológica, que puede ser cognitiva, que puede ser emocional, que puede ser de otro tipo, estilos de aprendizaje, etc., lo que yo construyo es un modelo que intenta, bueno, y el supuesto aquí es que si la teoría es cierta, entonces el modelo representa cómo está funcionando la mente del estudiante. ¿Ok? Entonces, a diferencia de los otros modelos, no decimos el estudiante por dentro es así, sino esto puede predecir el comportamiento del estudiante. De este lado, lo que dice, bueno, el estudiante tiene estas características y por eso se comporta de esa manera. Hay algunos ejemplos clásicos muy interesantes, particularmente en el área de matemáticas, donde se ha trabajado más. Y finalmente están los modelos inducidos, que son generados a partir de grandes cantidades de datos con técnicas de aprendizaje por computadora. ¿Okay? Donde la estructura del modelo pues depende de la técnica de aprendizaje por computadora que se esté usando, que puede ser un conjunto de reglas de lógica difusa, una red bayesiana, una red neuronal, ahora que está más de moda el asunto del deep learning, pues una red neuronal que de alguna manera produce los mismos resultados que produce el estudiante, aunque no sepamos por qué. Entonces, todo esto se ha usado como un mecanismo que nos permite modelar al estudiante y a partir de ese modelo poder predecir por qué tiene los desempeños que tiene y en un momento dado poder predecir si ya aprendió, si ha mejorado su aprendizaje, si no, si está más motivado o menos, etcétera. ¿Ok? Y eso permite a los sistemas que apoyan el aprendizaje adaptativo, pues adaptarse a las necesidades específicas, a las características específicas de cada estudiante. Como ejemplo, voy a poner un proyecto en el que hemos estado trabajando en el sistema universidad virtual, donde el dominio de conocimiento en este caso son competencias. En el caso concreto, competencias transversales del bachillerato. Entonces tenemos, por ejemplo, esta es una red de ejemplo, la red grande es mucho más grande, tiene como 120 elementos. Esta es una parte más pequeña de ella. Y tiene 6 nodos que tienen que ver con la competencia de colaborar en proyecto, que está compuesta por 2 partes, el poder proponer cosas en relación al proyecto o aportar acciones en el proyecto. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con la reforma de la educación media superior, así es como definen la competencia de colaborar, pero tiene 2 partes, nada más incluyo una aquí, la otra es en problemas. Una es colaborar en proyectos y otra es colaborar para resolver problemas. Entonces, para poder modelar eso, lo que nosotros hacemos es incluir como una competencia, metacompetencia, que sería colaborar así en abstracto, que conecta a las dos, colaborar en proyectos y colaborar en solución de problemas.
con la idea de que alguien que es bueno colaborando en resolver proyectos, de alguna manera eso le ayuda a poder colaborar para resolver problemas y viceversa. Y en cambio, alguien que tiene problemas para colaborar en resolver problemas, probablemente también va a tener problemas para colaborar en proyectos. ¿Okay? Entonces, si este es el dominio de conocimiento, las competencias que tiene que desarrollar el estudiante, en un modelo de sobrecapa lo que hacemos es asociarle a cada uno de estos nodos una creencia. ¿Qué tanto sabe colaborar en proyectos? ¿Qué tanto sabe proponer trabajando en un proyecto? ¿Qué tanto puede aportar cosas cuando trabaja en un proyecto? ¿Okay? En este caso, por ejemplo, lo que hicimos fue representar cada una de estas creencias como una distribución de probabilidad. ¿Okay? Aportar el proyecto, bueno, lo que nos dice la evidencia del desempeño del estudiante es que lo más probable es que tenga un nivel medio, pero puede tener un nivel alto, también puede tener un nivel bajo, pero la probabilidad es más alta de que sea medio, le sigue alto y le sigue bajo. ¿Okay? Entonces tenemos lo que se conoce como una distribución de probabilidad para cada competencia. A partir de esa distribución de probabilidad, de un momento dado podemos producir un promedio, es decir, bueno, el nivel es más bien medio, un poquito hacia arriba, pero al mismo tiempo podemos producir un nivel de incertidumbre. No es lo mismo tener un 1 en medio, 0 en bajo y 0 en alto, que tener una distribución como la que tenemos aquí. Entonces, tenemos también una manera de medir qué tan seguro es el sistema de que el estudiante ha desarrollado esa competencia. ¿Ok? Y de esa forma podemos construir un modelo de estudiante para cada competencia, tener una distribución de probabilidad que se va actualizando conforme el estudiante va exhibiendo desempeño. ¿Okay? De hecho, era un poco la idea en la flecha circular que tenemos ahí, es que es una característica del modelo del estudiante, es que se tiene que estar actualizando constantemente conforme el estudiante va produciendo evidencias de desempeño. ¿Ok? Ahora, lo que les comentaba antes, el problema con los sistemas tutores inteligentes es que por mucho tiempo funcionaron muy bien solamente en condiciones de laboratorio. ¿Ok? Y operaban de manera aislada de los procesos educativos. Eran pruebas de laboratorio en que funcionaban, que tenían buenos desempeños, pero que era muy difícil conectar al contexto real educativo. ¿Ok? Sin embargo, en los últimos 10 años esto ha cambiado mucho y actualmente hay una serie de aplicaciones ya comerciales que se pueden adquirir y varias escuelas lo están haciendo para promover, no promover, para eh, implementar aprendizaje adaptativo con sus estudiantes. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos el caso de Alex. Alex es una plataforma para aprendizaje adaptativo en matemáticas. Codebooks es una plataforma para aprendizaje adaptativo en biología, tiene otros temas, la biología es el más conocido. Y otras como Smart Sparrow, Learning Objects y MindTap, que son un poquito más generales y que buscan precisamente también la misma idea. La misma idea es que cada estudiante puede llevar su propio ritmo y el sistema va reconociendo sus avances, va reconociendo sus problemas y se va adaptando para ofrecerles una trayectoria de aprendizaje personalizada. ¿Okay? En mi caso, por ejemplo, conozco una profesora de matemáticas en una escuela privada donde usan Alex, particularmente en bachillerato, y lo que me comentaba es, bueno, antes de la pandemia, por ejemplo, ella usaba Alex una vez a la semana. Una vez a la semana ponía a sus estudiantes en la hora de clase a usar Alex. Y lo que ella decía es que, bueno, ese día era el mejor día para ella porque era el día en que los estudiantes estaban más concentrados, trabajando cada uno en el tema y en el nivel de tema de acuerdo a sus condiciones. Hacían preguntas más específicas, no se copiaban entre ellos, e iban avanzando cada quien a su ritmo.
Posteriormente, ahora con la pandemia, que ellos están trabajando por videoconferencia, clases por videoconferencia todos los días. En el área de matemáticas, lo que ella está haciendo es la mayor parte de los días, lo que hacen es trabajar en algo. Y cada estudiante ha ido avanzando a su propio ritmo. Solamente cuando necesita ella integrar o prefiere atender los temas de una manera diferente, algunas diferencias en la manera en que expone Alex y la manera en que ella expone, entonces ella da la clase y luego continúan trabajando con Alex. O sea, más bien es la parte teórica la que ella trata de manera diferente, pero luego siguen trabajando con Alex. ¿Okay? Entonces, me contaba también que tuvo dos estudiantes que, bueno, ellos tienen Alex en primero de prepa, segundo de prepa, en tercero de prepa no tienen por cuestiones de licencias, y ha tenido dos estudiantes que despegaron, digamos, en su desarrollo de matemáticas en los dos primeros años, estudiantes que les iba muy bien y que ahora le comentan que están súper aburridos porque, bueno, el año pasado le comentaron que estaban súper aburridos porque la clase tradicional sin Alex ya no les gustaba. ¿Okay? Entonces, pues básicamente esta es la idea del aprendizaje adaptativo, es apoyar al estudiante a ir a su propio ritmo, atendiendo sus necesidades y atendiendo sus características particulares. Ha sido un área de exploración por muchos años. ¿Okay? Tiene un potencial muy importante, según el trabajo de Bloom hace algunos años, es que puede generar un efecto que se conoce como dos sigmas, o sea, moverse dos veces arriba de la desviación estándar, lo cual básicamente querría decir que todos los estudiantes estarían en calificaciones altas, hablando en términos de calificación. Ha habido, como les decía, mucha experiencia, 50 años de experiencia en laboratorio, que finalmente, recientemente, en los últimos años, ya está produciendo soluciones concretas. En el caso nuestro estamos desarrollando un proyecto propio también en esa línea. Ya funciona en condiciones reales. En México, en Guadalajara, por ejemplo, hay escuelas que están usando, por ejemplo, Alex u otra de las aplicaciones que les comenté, con estudiantes de preparatoria, con estudiantes de secundaria también. Y ya no son sistemas totalmente independientes, sino que son sistemas que se integran a la clase, que trabajan con el profesor. El profesor puede escoger, digamos, esto es lo que mis estudiantes tienen que aprender este semestre, estos son los temas generales, pero el ritmo es el de cada uno. Los ejercicios son los de cada quien. Las veces que tienen que practicar depende de cada estudiante. La velocidad con la que se mueven también depende de ellos. Los resultados han sido buenos, tanto en la literatura como, al menos en lo que yo he escuchado del uso de sistemas de aprendizaje adaptativo. Los resultados son buenos, los estudiantes se motivan, los estudiantes van más, se motivan más, no se motivan necesariamente todos y brincan de felicidad, pero ha habido una mayor motivación. Y bueno, el problema que tenemos actualmente con el tipo de desarrollos que existen es que, bueno, tenemos un problema de falta de equidad porque son costosos todavía, hay que pagar licencias, no todas las escuelas pueden pagar las licencias, no todo el mundo está en las mismas condiciones, y necesitamos seguir trabajando para que el aprendizaje adaptativo pueda llegar a un segmento mucho mayor de la población. ¿Okay? Y bueno, las referencias, aquí sí me acordé de ponerlas casi al final. Y bueno, muchas gracias. Esta es mi presentación. A ver, déjenme irme a parar. Listo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas. Una pregunta que ya habían comentado antes era sobre gamificación versus ludificación. ¿Es lo mismo hacer que algo funcione como un juego a que sea lúdico? Doctor McKinney.
pues no sé, no soy experto en el tema como para ver si hay alguna, pues yo pensaría que es lo mismo, ¿no? Que si uno hace un juego del curso o pone uno elementos de juego, pues va a ser justamente eso, lo va a hacer más entretenido y lo va a hacer más lúdico, ¿no? Entonces, pues yo pensaría eso, pues. Sí, bueno, yo he escuchado un poco sobre, digamos, la diferencia, vamos a decir, entre bailar y jugar, ¿no? Bailar, uno baila porque se divierte, ¿no? O, o va uno a la playa y está uno disfrutando el estar en la playa y con los amigos, con la familia. Es divertido, digamos, es lúdico, es una actividad lúdica, es una actividad de relajamiento, donde nos sentimos bien, pero no implica un reto, no implica reglas y no implica un ganador, ¿okay? No implica una tabla de premiación, o sea, o un logro, más allá de la actividad lúdica. En cambio, cuando hablamos de gamificación, hablamos de lo que comentaba el doctor McKinney, hablamos de, de una serie de reglas y de un objetivo abstracto, una meta a lograr, que no es una meta real, no se resuelve necesariamente un problema de la realidad, sino se logra un objetivo cumpliendo con las reglas y parte de la ludificación y parte de la diversión es el lograr ese objetivo y el lograr el objetivo incluso antes que los demás o como equipo lograrlo antes que los demás equipos. Y yo creo que ahí hay una diferencia importante. Diría en un momento dado que ludificación es mucho más amplia que gamificación y gamificación aterriza más a los juegos donde hay un objetivo a lograr y hay un ganador o varios ganadores o un equipo ganador. Otra pregunta es sobre, bueno, si ha tenido experiencia con el uso del aprendizaje, de la gamificación del aprendizaje en el área específica del aprendizaje por computadora. Pues ese es el juego para justamente que los chicos, pues como juego, se adentren más en todos los diferentes elementos del aprendizaje maquinal, ¿no? Entonces, el juego es ese. De hecho, me lo hizo llegar otro compañero de nuestra área, el doctor Humberto Cervantes, que me dice que creo que ayudó un poco con el de ingeniería de software. Entonces, realmente, pues ahorita justamente que estoy preparando cursos, pues estoy viendo cómo hacerle para ciertos elementos gamificarlos y de hecho hace poco me enteré de esta plataforma de Genially y en esa plataforma hay varias de gamificación, o sea, tienen plantillas pues, donde uno puede utilizar juegos o bueno, crear juegos pues para ver ya, aterrizarlo con conceptos y que los chicos pues jueguen un poco y aprendan, ¿no? Pero ahorita, o sea, ya, ahora sí que en el campo de batalla, mi única experiencia es con este juego del Machine Learning. ¿Y qué tal le ha funcionado? Pues bien, porque pasa eso, o sea, realmente yo creo que una no sé de a quién se lo escuché, pero una de las maneras que los estudiantes aprenden más es cuando aprenden de sí mismos, ¿no? O sea, uno como viejo lobo de mar y demás, que ya uno se conoce todo, pues luego es complicado como bajar ciertos conceptos, aterrizar ciertos conceptos con los estudiantes que les sean más claros, ¿no? Y en cambio, cuando uno hace este tipo de juegos y tienen una experiencia compartida entre ellos, pues lo que pasa es que entre ellos se comunican, pues entre ellos se explican las cosas, ¿no? Y eso es muy, muy útil, ¿no? Entonces, por esa parte yo creo que sí es muy, 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 muy útil este asunto, ¿no? De hacer que hagan las cosas y que además las hagan así en equipo, porque así ellos mismos se explican, pues, ¿no? Muy bien. Bueno, preguntan sobre las tarjetas en particular, o sea, dónde se puede
conseguir más información sobre ese Les, juego. sí, les mando la liga, ¿no? Les subo la liga, ya puse la lámina donde va y ahorita que termine la plática ya les pongo la liga y entonces cuando ustedes entren a la liga que les puse al principio, ahí ya van a poder ver la presentación ya, digamos, corregida y con la liga a los juegos, ¿no? Que sí son varios y de ahí van a poder bajar las cosas, ¿no? Bien. Bueno, hay una pregunta de cómo se pueden hacer esas actividades de gamificación en el aula. Eh, yo creo que en parte se contesta con la ponencia, donde vienen básicamente un poco las características generales, pero no sé si quiere usted comentar algo en particular sobre, no sé, Bueno, pensando en bachillerato, pensando en universidad, incluso primaria. Este, pues básicamente lo que sí quisiera como reforzar es decirles pues que no es fácil, ¿no? O sea, yo ahorita que ya estoy haciéndolo con otros cursos a nivel licenciatura, pues no es sencillo así nada más decir, sí, voy a hacer un jueguito y ya van a aprender, ¿no? O sea, es una cosa donde sí tienen más o menos que explicarlo. Esta referencia de CAP que utilicé, es muy buena porque es justamente eh, como un manual de campo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle? O sea, y entonces ahí más o menos nos va llevando y nos va diciendo qué cosas son las que tenemos que hacer, como qué estrategias tenemos que utilizar, qué componentes son los que nos pueden utilizar o ser más útiles, perdón, para cierto tipo de aprendizaje y etcétera, ¿no? Entonces, ahorita lo que yo estoy haciendo es justamente utilizar esa referencia al libro y aparte estoy entrando con estas cosas de Genially, porque Genially ofrece, a ver, de hecho, a ver si les puedo ahorita compartir la pantalla. A ver, se las comparto un momento. Sí. Y entonces aquí, bueno, viene gamificación. Y en gamificación vienen estos juegos, ¿no? Entonces vienen de quiz, vienen juegos de memoria y vienen juegos, de hecho, más complicados, ¿no? Eh, un juego de la OCA, uno de detective, ¿no? Entonces, pues tiene ¿cómo se llama? Esa ventaja de que ya vienen y más o menos traen ciertas cosas para que uno ya pueda más fácil ir aterrizando ideas, ¿no? En esta plataforma particularmente que ahorita pues digo, recientemente la descubrí y ahorita pues es la que estoy como viendo qué tanto jugo le puedo sacar, ¿no? Y además pues si uno se mete a YouTube, hay mucha gente que ya la está utilizando y que ponen ahí pues tutoriales de cómo hacerle para, utilizando la plataforma, pues crear estos juegos, ¿no? Entonces sería una buena opción ahorita como para iniciar y empezar a hacer cosas en él. Bueno, a mí me gustaría comentar rápidamente. Yo tengo dos hijos. En algún momento ya mi hija a la escuela o la movía a sus clases en la tarde, iba en el coche y pues los niños a veces están desesperados en el coche y uno va manejando y ya no sabe cómo entretenerlos. Y entonces se me ocurrió inventar un pequeño juego con las placas de los autos. Básicamente lo que tenían que hacer era sumar los dígitos y si el número era mayor de 10, los volvían a sumar
hasta que nada más quedaba un dígito y ese era como el código secreto escondido en la placa del auto, ¿no? Y entonces había como familias de coches, los coches que eran ceros, los coches que eran uno, los coches que eran dos. Y entonces empezaron a sumar, ¿no? A sumar los dígitos. No eran sumas complicadas, eran sumas de un dígito, uno más uno, o dos dígitos cuando mucho. Lo interesante aquí es que los coches se van, ¿no? Uno va manejando y viene un coche de frente y se va. Entonces uno no tiene todo el tiempo para hacer el cálculo. O bien está estacionado, pero pues el que se mueve es uno. Entonces el coche está ahí y ellos alcanzaban a verlo en ese tiempo. Entonces algo que aprendieron era hacerlo rápido. O sea, empezaron, primero los veías contando con los dedos, 1, 2, 3, 4. Y ya después, poquito a poquito, fueron dejando los dedos y empezaron a contar. Y entonces empezó ya la parte lúdica, de decir, bueno, vamos a encontrar un uno, a ver quién encuentra un uno. Y ahí los ves buscando un uno por todos lados. Ah, ahí está el uno, ¿cuál es la placa? Tal, tal, tal. Ah, bueno, sí es cierto, es uno. Ok, vamos a buscar un dos. Y mis hijos desarrollaron esa habilidad numérica muy interesante. Luego, en el caso de mi hijo, cuando estaba en la primaria, en algún momento ya no quería hacer nada en papel, porque todo, según él, todo lo podía hacer mentalmente y se pasaba el tiempo para producir los resultados mentalmente. Y fue una manera de, en este caso de las matemáticas, de hacerlo un poco más lúdico, ¿no? O sea, eran matemáticas, pero eran unas matemáticas divertidas, unas matemáticas de a ver quién encontraba los códigos. Y en algún momento lo tradujimos a una aplicación para teléfono móvil que funciona bien, tiene sus limitaciones, pero funciona bastante bien y es una manera, digamos, de convertir algo simple, como es la suma numérica, en algo lúdico, al menos en el caso de mi experiencia particular. Otra pregunta, bueno, el programa Alex es para todos los niveles de educación. Que yo sepa, Alex cubre primaria, secundaria y preparatoria. No sé si cubre universidad o primeros años de universidad, pero todo lo que es la matemática preuniversitaria, la matemática antes de entrar a la carrera, sí la cubre. Hay una liga ahí de la TAM Alex. Bien. Ahora, en este contexto de iniquidad, ¿cuál sería la participación de las instituciones públicas respecto al aprendizaje adaptativo? Yo creo que lo que necesitamos hacer es, por una parte, lo que comentaba el doctor, hay mucho contenido en línea, hay muchas aplicaciones que se pueden usar así como están. En el caso de la gamificación, me parece que, no sé si tiene usted alguna opinión al respecto, doctor, sobre las posibilidades, por ejemplo, hablando de los dos temas, aprendizaje adaptativo y gamificación, en el caso de aprendizaje adaptativo en universidades, en escuelas públicas, doctor. No, bueno, yo creo que sí hay mucho material que puede uno utilizar como apoyo y para hacer las cosas, ¿no? Me parece que pues el papel ahorita nuestro es justamente pues tratar de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición pues para que los chicos logren el mejor aprendizaje y pueden bajo estas circunstancias, ¿no? Yo sé que es complicado para ellos y complicado para uno pues dar una clase como, como acostumbrábamos a hacerlo y que la idea de la educación a distancia pues debe ser otra propuesta, ¿no? Entonces yo creo que tanto esta idea de aprendizaje adaptativo como la gamificación pues son dos herramientas que nos deben permitir pues mejorar, que nuestros alumnos realmente pues puedan obtener el mayor aprendizaje, ¿no? De esta forma a distancia. Sí. Bueno, en el caso del aprendizaje adaptativo es un poco más difícil. Por una parte, una manera de verlo es que el aprendizaje adaptativo no necesariamente incluye
tecnología digital. O sea, no necesitamos tener un sistema inteligente para llevar un aprendizaje adaptativo, sino que podemos, digamos, ahí depende del balance. O sea, si yo puedo pagar las licencias o puedo desarrollar el software, que voy para allá también, entonces puedo cargarme más hacia la parte tecnológica, pero si no tengo las condiciones, el aprendizaje adaptativo requiere entonces más la participación de los seres humanos, ¿no? Entonces, en educación pública, uno de los grandes problemas, y también, bueno, voy a dar otra plática al rato y ahí está el tema de las escuelas públicas, pero la cantidad de alumnos por profesor, grupos de 50 alumnos o más, es muy difícil tener aprendizaje adaptativo en esas condiciones y esas condiciones tienen que cambiar. O sea, una opción es invertir en tecnología, la otra opción es invertir en formar profesores y en tener más profesores, tener grupos más pequeños, tener otros mecanismos, tutores, o sea, que faciliten la interacción uno a uno. Y además los esquemas rígidos de que se tiene que cumplir el currículum y todos lo tienen que cumplir al mismo tiempo. Lo vimos en el caso de la pandemia, o sea, el problema no era que los estudiantes aprendieran, realmente el problema era alcanzar a cubrir todo el contenido para poder aprobarlos, ¿no? Entonces, el problema viene de ahí. Por ejemplo, bueno, yo tuve la oportunidad de vivir en la Gran Bretaña unos años, estudié el doctorado, tenía a mi hijo pequeño, mi hijo entró, bueno, primero mi hija y luego mi hijo entraron también a la escuela. Y en este caso, por ejemplo, mis hijos entraron regulares, igual que los demás alumnos por su edad, pero mis hijos tenían problemas con el inglés, o sea, no, sabían muy poquito de inglés. Entonces, lo que hacía la escuela era lo que nos dimos cuenta, por ejemplo, en el caso del inglés, ellos tenían como unos libritos donde los alumnos iban leyendo historias y a partir de esos libritos y de esas historias iban adquiriendo el lenguaje. Y en algún momento, pues me enteré, mi hijo iba en el libro 3 y había niños que iban en el 12 o en el 15. Pero eso no era problema, la escuela no tenía problema con eso. Mi hijo podía ir en el libro 3 y otros niños ir en el libro 15. Luego, como mi hijo tenía problemas de inglés, precisamente por eso iba en el libro 3, entonces lo que hicieron fue darle clases adicionales de inglés a él, porque él lo necesitaba, no a todos, a él, porque él lo necesitaba. Y entonces lo que ellos decían, bueno, nosotros no tenemos exámenes, en primaria no hay exámenes, cada quien va desarrollándose a su ritmo, al final hay un reporte de año, al final hay un reporte donde se dice cómo va el alumno, cómo va él, o sea, no necesariamente en comparación con otros, a lo mejor en comparación con cierto estándar. Y de lo que ellos se encargaban es, cada quien va a su ritmo, pero tiene el apoyo adicional necesario para que al final del sexto año todos concluyan suficientemente bien. Algunos mucho mejor, otros a lo mejor no tanto. Pero eso es aprendizaje adaptativo, o sea, es que el alumno va a su ritmo, se le apoya cuando es necesario, si no es necesario puede continuar. Los contenidos, los materiales, cada quien los lleva a su ritmo, pero se requiere tener una capacidad docente importante para poder manejar ese tipo de entornos. Entonces yo creo que, y tampoco podemos tener grupos tan grandes. Entonces yo creo que en la educación pública, por un lado, lo que necesitamos es grupos más pequeños, esquemas más flexibles y mecanismos para atender a los estudiantes que necesitan la ayuda específica. Por ejemplo, en el caso de lo que comentaba esta maestra de matemáticas, lo que dice, bueno, es que estos chicos iban solos con Alex. ¿Okay? Pero cuando llegó al 12avo y ella no encontró la manera de poder atender sus necesidades y de que estos chicos siguieran ese ritmo, estos chicos bajaron su nivel y se empezaron a aburrir. ¿Okay? Eso también pasa en las escuelas privadas, no nada más en las públicas. Entonces, yo creo que va por ahí. Y la otra es, bueno, desarrollar software que no tengamos que vender, que sea nuestro y que podamos distribuir de manera
equitativa, gratuita, de ser necesario, a todas las personas que lo necesiten. Para clases de español, ¿cuál aplicación puedo usar? No tengo la información concreta. Anaya, tiene una plataforma para español. No sé qué tan adaptativa es, pero sé que la están usando. Otra pregunta: gestionar recursos desde proyectos específicos para la adquisición de licencias, conocer y probar herramientas para luego desarrollar las propias. Pensé en cómo pagamos licencias de WebCT y luego diseñamos nuestro ABA para luego entrar a Moodle. No me queda claro, pero pues sí, pues sí, ¿no? O sea, empezamos usando el software cuando, en el caso nuestro, el caso del sistema de universidad virtual, pues empezamos usando licencias de WebCT compradas, pero cuando WebCT se vuelve demasiado caro, cuando se convierte, bueno, luego se integra con Blackboard, pues nosotros tuvimos que encontrar la forma, ¿no? Entonces, aunque no necesariamente es la ruta, por ejemplo, en escuelas públicas, no me imagino que de entrada lleguen comprando software de aprendizaje adaptativo, aunque bueno, uno nunca sabe con el gobierno, ¿no? Son diferencias de propósitos, dice Gerardo Coronado. Bueno, supongo que se refiere a la pregunta anterior. Otra pregunta: ¿cómo le ha funcionado en el aula la gamificación? Lo ha aplicado bajo este entorno de virtualidad. Bueno, la primera parte ya la comentó el doctor, pero no sé si ha trabajado en línea bueno, si ha tenido experiencias en línea o experiencias en No, línea con aún no. gamificación. En esa parte aún no, todavía. Con ese juego en particular, no. Y de hecho, pues el próximo semestre es donde voy a trabajar con estos esquemas de gamificación para otros cursos, ¿no? Cursos de computación también a nivel licenciatura, pero sí será ya mi primera experiencia haciendo yo las cosas, ¿no? El otro es pues un juego que ya estaba hecho, que yo nada más aplicaba, y ahora sí me va a tocar pues yo proponer las cosas y ver qué tal funciona. Muy bien. No sé si alguien ha tenido, de los que están en la audiencia, ha tenido alguna experiencia con gamificación en educación en línea. ¿No? Yo, doctor. Sí, adelante. Sí, nosotros, bueno, el maestro Hugo Pablo y yo construimos escenarios para crear una historia y asociarla a el aprendizaje de métodos numéricos. Métodos numéricos es una de los cursos de ingeniería complicados en donde hay un alto porcentaje de reprobación. Entonces lo que hicimos pues fue crear un videojuego que nos ayudó a desarrollar un chico, un joven gamer, y pues los resultados que obtuvimos fueron interesantes. De hecho, en la plataforma, no sé si pueda mostrárselos muy rápido. En la plataforma, desde que creamos el aula virtual, lo creamos de diferente manera, con un concepto pues de no es un curso, sino es un juego. Y sin embargo, hay algo muy característico, ¿no? Alumnos que, dependiendo la edad, alumnos, no sé, más de 25 años, porque de pronto hay esa diversidad en la institución, ¿no? Alumnos muy jóvenes, alumnos no tan jóvenes, y los que no son muy jóvenes de pronto no lo aceptaban, o sea, decían, no, o sea, tenemos que aprender matemáticas, ¿no? Como un juego. Sin embargo, para muchos otros alumnos fue muy interesante. Les voy a compartir esto. Esta es la página donde está montado el juego.
Y bueno, desde que inicia el juego, pues se presenta así, ¿no? Como un entorno, una historia, y se le invita al alumno que empiece a jugar. En las instrucciones, bueno, ahorita se ven muchas opciones porque estoy como profesor, pero bueno, aquí se explica por qué se está usando la gamificación en este curso. Y luego viene cómo jugar, entonces ya se les explica que el juego tiene 8 niveles, etcétera. Por supuesto, se les tiene que asignar al alumno una calificación, entonces también se indica cómo se les va a evaluar. Y después aquí en esto que le llamamos notas del mago Gales Mierdín, viene cada uno de los checkpoints que se le llama en los videojuegos para que el alumno vaya metiéndose en la historia. Entonces vienen cada elemento del juego y viene cada checkpoint en donde se indica la temática y al mismo tiempo se presenta un acertijo. En cada unidad se presenta un acertijo. Y la historia, pues, está en torno a la creación de una pócima para enamorar a alguien. Y bueno, viene aquí tengo el juego en línea. A los alumnos les entregábamos el juego en un CD y ellos podían jugarlo en casa también. Y bueno, es un juego de 2D. Y inicialmente viene pues la explicación o el contexto de la historia, cómo se desarrolla la historia. Y este juego pues nos resultó bien porque después de tener a lo mucho por 50% en promedio de porcentajes de aprobación, llegamos a tener hasta 80% de porcentajes de aprobación. El juego como tal permite entrar en varios niveles y el alumno va recolectando pues los elementos para crear la pócima. Y además empieza a aprender lo importante de la aplicación de un método numérico porque de pronto se le plantea que si no calcula bien la cantidad de uno de los elementos para la pócima, pues en lugar de enamorar a la chica va a enamorar al abuelito o al hermanito o al papá o a otra persona, ¿no? Entonces, de alguna manera, el chico se ve inmerso en el juego. Y es muy interesante porque en el mismo juego llega a un punto en donde los chicos, el juego les pide una clave secreta. Entonces, si ellos no tienen la clave, no pueden seguir en el juego. Y para obtener la clave, pues ellos lo que tienen que hacer es resolver sus problemas de métodos numéricos. Entonces, de alguna manera, de esa forma se motiva el alumno a ir, a regresar, a revisar material, a hacer los ejercicios, obtener su clave secreta y continuar dentro del juego. Y bueno, este es un poco el esquema. El alumno va encontrando pistas, abre compuertas, pasa de un lugar a otro, hasta que, bueno, encuentra todos los elementos y crea la pócima, ¿no? Y aquí, bueno, vienen preguntas al maestro del arqueólogo, que pues son foros, uno para cada uno de los temas que se van viendo en el juego, y que cada tema o cada checkpoint está asociado a un método numérico distinto. Esta parte de interrogatorios en realidad son exámenes, y en el interrogatorio pues, son problemas que el alumno tiene que resolver. Algunos de estos problemas los resuelven colaborativamente, como decía el doctor René hace un momento, ¿no? Se presenta el problema y ellos tienen que buscar cómo resolverlo en conjunto, y algún problema también lo resuelven de manera individual. Las tareas, pues en realidad las llamamos acá acertijos, entonces tienen que ir resolviendo cada acertijo, y cada acertijo está relacionado con el tema, pero tienen que aplicar un método numérico
para resolver el acertijo. Los puntajes pues son de alguna forma las calificaciones. Lo tengo vacío, lo íbamos a empezar a usar. Luego, bueno, tenemos también la parte de sesiones con el máster. Se les daban algunas sesiones en línea. Entonces ahí se les daban tips, se les explicaban cosas. Si estaban atorados con algún concepto de algún método numérico, bueno, ahí se les daba esa información y luego se compartían aquí los links de las sesiones para que quien no pudiera tener acceso a la sesión pudiera accesarlo desde aquí. Al final, los alumnos pues indicaron que el juego les había ayudado mucho. De alguna manera, inclusive algunos de ellos nos decían, el juego debería de tener finales alternos porque el final que tenía no me lo esperaba. Y yo creo que parte de esta experiencia es pues finalmente echar a volar la creatividad, pensar en escenarios, pensar en cosas que nos permitan sacar al alumno de su contexto de tareas, ¿no? De pronto, ahora que estamos en este mecanismo virtualizado a fuerzas, muchos alumnos dicen, es que nada más veo la palabra tarea y me duele la cabeza, ¿no? Entonces, pues no les llamemos tareas, llamémosle, vamos a resolver un reto, hasta cambiar el lenguaje, cambiar el contexto, yo creo que es algo importante. Y bueno, quisiera comentarles de una vez, aprovecho. Sigue. En la UAM se tiene dos modalidades, en la UAM Azcapotzalco, dos modalidades alternativas a la modalidad presencial. Una es el sistema de aprendizaje individualizado, cuyo objetivo precisamente es cumplir con todo lo que nos platicó el doctor Rafael respecto al aprendizaje adaptativo. En esta modalidad el alumno llega al aula y el profesor le entrega su material, le entrega su autoevaluación y el alumno se va a estudiar. Entonces el alumno solito tiene que estudiar, resolver sus ejercicios o lo que tenga que resolver de autoevaluación. Cuando regresa al aula, el profesor revisa la autoevaluación. Si la autoevaluación está bien, le entrega una evaluación, un examen, y el alumno lo resuelve. Si el alumno no puede resolverlo, el profesor le ayuda, le explica cómo resolverlo y se tiene que ir a estudiar otra vez y regresar y volver a aplicar el examen. Esto permite que se tenga se intenta que el alumno tenga un aprendizaje de excelencia y es totalmente adaptable, es decir, alumnos que les costaba mucho trabajo un tema, por ejemplo, cálculo, algún tema que les costara mucho trabajo, el alumno si llegaba a la mitad del curso en un trimestre, el siguiente trimestre se inscribía y continuaba el curso para terminarlo en 2 trimestres. Si un alumno era muy hábil, terminaba el curso en medio trimestre y ya se deshacía de la materia, ¿no? ¿Por qué? Porque cada alumno va a su propio ritmo. Y los alumnos, digamos, promedio, pues terminaban su curso en tiempo y forma sin problema. Y definitivamente el desarrollo de habilidades cognitivas, más allá de la parte disciplinar que aprenden, es muy rica, ¿no? Yo, de hecho, estudié en la UAM Azcapotzalco, yo llevé materias en SAI, después fui ayudante y después fui profesora en esa modalidad. Me encanta porque el alumno desarrolla muchas habilidades adicionales que no solo sirven para la escuela, ¿no? Cuando uno ya está laborando, son fundamentales. Bueno, muchas gracias. Perdón, había una moto allá afuera haciendo ruido. Bueno, hay una pregunta. En estos momentos de clase en línea, ¿cómo se puede manejar las actividades de gamificación? Bueno, yo nada más comento rápidamente. A mí me gusta mucho Kahoot, por ejemplo. Y Kahoot, en su modo natural, es un esquema de juego presencial, digamos, ¿no? Por videoconferencia funciona bien también. Y pues ahora tiene una modalidad en línea donde no todos tienen que estar jugando al mismo tiempo, pero cada quien tiene sus
sus puntos finales y se organizan también primero, segundo, tercero, etcétera. Entonces puede ser una aplicación interesante para actividades de gamificación ahora que estamos en línea, particularmente estamos por videoconferencia, pero si no también en modalidad virtual. Doctor René, no sé si tiene algún comentario al respecto. Sí, de hecho, pues esa es una buena primera aproximación, Kahoot. Y hay otra plataforma, deja nada más, si la recupero. Ajá. Hay una que se llama Socrative también, que también permite esto, ¿no? Permite hacer, pues, quizzes, ¿no? Bueno, pequeños exámenes y demás, y entonces uno va viendo los resultados. En el momento, en el caso de Kahoot, bueno, se tiene esta de donde va viendo uno los scores de los alumnos, y en Socrative tienen un modo que se llama carrera espacial, que es simpático porque uno va viendo en pantalla cómo van contestando y digamos quién va ganando, ¿no? Y eso lo hace uno de manera anónima, y entonces también esa es bastante divertida. Pero sí, yo creo que los que nos comentaban de que cómo la gamificación, creo que esas son unas dos buenas opciones, ¿no? Tanto Kahoot como Socrative. Les comparto ahorita por el chat la liga de Socrative. Muchas gracias. Hay otra pregunta para ambos ponentes. ¿Cómo ubican ustedes la dimensión emocional aparejada al aprendizaje, al aprendizaje gamificado y al aprendizaje adaptativo en el ámbito de sus objetos de estudio y conferencia? Bueno, yo puedo comentar, el año pasado, un poquito el año antepasado, lo que estuve haciendo fue, cada vez que yo tenía que dar una conferencia, pero era presencial, no había pandemia por medio, empezaba o concluía con un Kahoot. A mí me gusta mucho Kahoot, entonces lo que hice fue, por ejemplo, el material introductorio, en vez de, por ejemplo, yo hablo mucho sobre educación y tecnología, entonces parte del inicio de una presentación pues era hacer consciente a los participantes del desarrollo tecnológico o del impacto de la tecnología en la forma de trabajar de los jóvenes, por ejemplo. Entonces lo que hacía era un Kahoot, ¿no? Hacía un Kahoot y entonces empezábamos con un Kahoot, ponía un QR code en la pantalla, mucha gente trae su teléfono con un lector de QR, lo leían, empezábamos a jugar. Y entonces era una parte donde ellos empezaban a responder preguntas y era ver pues quién conocía más de tecnologías, en caso concreto de la educación o desarrollo tecnológico en general, pero la motivación de la conferencia pues animar a la audiencia y por otra parte introducir el tema del desarrollo tecnológico. Y funcionaba muy bien, la verdad es que los resultados fueron muy buenos, la gente se ponía muy contenta. En una ocasión, estaba dando una conferencia en Honduras, y entonces empezamos con el Kahoot, y en un momento dije, bueno, ya se acabó el Kahoot, vamos a la presentación. Y alguien del fondo grita, ¡ay, no! O sea, que ellos querían seguir jugando con el Kahoot, ¿no? Entonces, funciona en las conferencias, a mí me ha funcionado, es una manera de introducir a la gente, a veces era al final, pero entendieron, vamos a jugar, ¿no? Para ver si habían entendido. O en algunos casos, pues más pensando no nada más en términos de juego, sino también Kahoot tiene un modo donde no hay respuesta correcta, y de lo que interesa es ver en dónde están las opiniones de los participantes. Y se hacía la conferencia un poco más interactiva y muy interesante. No sé, doctor René. Sí, yo creo que justamente el problema ahorita en este asunto que tenemos de la educación a distancia es pues lograr que los alumnos se involucren más, ¿no? Porque es complicado, o sea, simplemente dar información, entonces siempre hay que hacer como estos pequeños, darles algo de información e inmediatamente
preguntarles, ¿no? De qué tanto han aprendido, etcétera, etcétera. Y justamente un Kahoot es una muy buena forma de hacerlo. Porque a fin de cuentas yo creo que, sobre todo después de varias clases de estas virtuales, pues se nota el cansancio de los chicos, ¿no? Y si están tomando varios cursos, ¿no? Entonces, no sé, empezaron a las 9 de la mañana, pues para las 12 del día ya lo que quieren es levantarse del asiento, salir y hacer otras cosas. Entonces, pues yo creo que sí es muy importante tratar de hacer las cosas mucho más interactivas, de justamente, pues hacerle a los chicos que no se les haga tan pesado, ¿no? Este, uh, bueno, los cursos, pues, porque pues siempre, al fin de cuentas, cuando está uno presencial, pues en el peor de los casos, pues se termina su clase y uno camina 5 o 10 minutos a la siguiente clase y ya se relaja uno, cambia de ambiente, no sé, ¿no? Y en cambio aquí, pues es estar, pues sentado frente a la máquina un buen rato y sí es difícil, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante ponerles estos elementos de, de que cambien un poco la, la, la tónica de la presentación, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta, ¿cuál de los sistemas puede tener aplicación para química? Eh, de lo que me comentaba la profesora, hay una aplicación de Pearson, que no la listé, pero hay una aplicación de Pearson que trabaja el tema de química. Lo que no sé es si la maneja en español, pero también es en el área de química. ¿Qué implicaciones tienen los sistemas de aprendizaje adaptativo en los modelos de diseño curricular? Bueno, no nada más el aprendizaje adaptativo, también la gamificación, en los modelos de diseño curricular y diseño instruccional. ¿Cómo ve? Diseño curricular y diseño instruccional con gamificación. Pues tanto como diseño curricular no me quedaría tan claro, pero vaya, o sea, pues la doctora no, Rafaela ha hecho ese juego, está genial, ¿no? Y es una cosa, o sea, es todo el curso, ¿no? Ya estamos hablando del famoso nivel 4, ¿no? De gamificación. Entonces, uno puede, a nivel del diseño instruccional, pues diseñar todo el curso en base a un juego, ¿no? Como lo hizo ella. Y y si no, pues hacer eso, o sea, justamente en eso estoy, de tratar de, no soy, todavía no llego a ese nivel de ella, pero sí de poner ciertos elementos y por lo menos tener un par de elementos por plática, ¿no? Para que justamente pase esto que les he estado diciendo, que es hacerle mucho más leve las clases a los alumnos. Entonces, a nivel instruccional, pues sí, es súper importante encontrar bien los momentos y los temas con los que uno puede hacer este tipo de cosas. Muchas gracias. Bueno, en el caso del aprendizaje adaptativo, es, idealmente implicaría diseñar con varias trayectorias. O sea, y como decía el doctor, también como decía Rafaela, varios finales. O sea, no todos, no esperar que todo el mundo acabe en las mismas condiciones al terminar el curso, sino que cada quien pueda desarrollar su potencial y pueda tener la atención que se necesita para que avance sus aprendizajes. En el peor de los casos es diferentes tiempos. O sea, lo que decía, no todos avanzamos a la misma velocidad, algunos podemos llegar un poquito más lejos que otros. Entonces, por lo menos es no el mismo ritmo, no el mismo tiempo, no pensar que todos van a acabar aprendiendo. El primer mes todos van a aprender esto, el segundo mes todos van a aprender lo otro, sino tener mecanismos flexibles para que cada quien pueda llevar un ritmo propio. Aquí hay un comentario en la Universidad donde laboro, Juan José Juárez Solís, no sé si lo quieres comentar de viva voz.
¿no? Que bueno, están implementando el aprendizaje personalizado a través de objetos virtuales de aprendizaje multiformato, de tal manera que con base en el estilo de aprendizaje seleccionan la forma en la que quieren aprender, ya sea visual o auditivo. Está muy bien, o sea, se adapta al estilo de aprendizaje. Más gracias. Bueno, sí es cansado estar mucho tiempo frente a la pantalla, dando clases, asesorando en tutorías, no nada más el estudiante, también el docente. Porque estás viendo en dos dimensiones y la realidad es en tercera dimensión. Además, no siempre ves las caras de los alumnos, lo cual también genera estrés. En el maestro, pues sí, yo creo que como comenta el doctor, es una buena oportunidad para tener mecanismos más lúdicos, en término amplio, o de juego, para proveer un aprendizaje un poquito más, y una interacción un poco más rica. No sé si alguno del público quiera comentar alguna experiencia o algún comentario en general sobre el tema de gamificación o aprendizaje adaptativo. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan José Juárez y yo soy de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Nosotros hemos tenido ya un acercamiento con diferentes software para el diseño de diferentes objetos virtuales de aprendizaje y pues posiblemente yo les pueda dar como algunas recomendaciones para poder tanto gamificar como poder hacer como más didáctico el contenido. Nosotros acá en la universidad tenemos una metodología muy flexible donde el estudiante puede elegir obviamente su propia ruta de aprendizaje, pudiendo ser por retos o por lecciones. Él en todo momento tiene un botón donde puede seleccionar si quiere navegar por retos o quiere navegar por lecciones. ¿Qué quieres hacer? Las tareas primero. ¿Cuál tarea quiero hacer primero? No, pues quiero irme por la tarea 5 o por la evidencia de aprendizaje 5, que en este caso nosotros les llamamos retos, no les llamamos tareas. Y entonces el estudiante decide cuál reto quiere hacer y con base en el reto que selecciona, le aparecen las lecciones que él debe de cursar para poder realizar ese reto. O cuál es la información que él debe revisar para poder lograr ese reto. Obviamente todo este diseño viene desde un diseño instruccional y un diseño curricular previo, ya previamente diseñado. Y se ha llevado mucho tiempo el poder conjuntar estos estilos de aprendizaje con lo que tenemos actualmente en plataforma. Actualmente en plataforma nosotros podemos utilizar diferentes herramientas que a lo mejor aquí serán como sugerencias para todos los compañeros que se están como insertando en estos medios virtuales como Storyline, H5P, EducaPlay, también conocemos Genially. Y el detalle en Genially, lo padre de Genially es que puedes incrustar los recursos dentro de cualquier aula y las modificaciones o actualizaciones que tú generes se van a actualizar en todas las partes o en todas las aulas virtuales donde tú estés generando esa clase virtual. Entonces, creo que hay muchas bondades en la educación virtual y sí entiendo al profesor que dice que luego a veces es como aburrido el estar siempre en una pantalla, pero creo que desde aquí, desde esta parte, y creo que poco se habla, entra el diseño instruccional, que creo que es algo base para construir objetos virtuales de aprendizaje. Los objetos virtuales de aprendizaje nos van a ayudar a ver la efectividad y la eficacia de los recursos que nosotros le estamos presentando al estudiante y asimismo poder verificar el aprendizaje que ellos han alcanzado. Nosotros tenemos una planeación un tanto seccionada, se podría decir que muy seccionada, donde vamos como desde lo general a lo particular, pero obviamente partimos de las competencias, pero esas competencias nosotros las vamos partiendo en microcompetencias y nanocompetencias, no haciendo alusión a algo numérico, sino a dar pauta a esos pequeños escalones que nosotros tenemos que pasar para poder lograr una competencia o poder lograr que el estudiante adquiera una competencia. Ahorita no estoy dentro de mi aula, tengo una conexión un poco inestable, igual me gustaría mostrar más adelante un poco de lo que nosotros trabajamos en UVEG. No sé si me dé el tiempo, pues ustedes tengan el tiempo para mostrarlo, pero... Quedan como 3 minutos. Híjole, entonces yo creo que mejor le doy
tiempo a otra persona que quiera participar, pero igual estaré al pendiente de próximas charlas y poder conjuntar en estos espacios las formas de trabajo y poder obviamente mejorar así la práctica docente y ver la importancia de esta en la relación que tiene con el diseño instruccional. Yo les agradezco el tiempo, muy buena charla, y creo que estos espacios de reflexión nos ayudan mucho a ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y en qué podemos mejorar. Un gusto. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, hay aquí varias personas interesadas en la presentación, en el material de Juan José. No sé si pudieras compartir información por el chat para que se puedan poner en contacto contigo. Y bueno, podríamos programar una sesión del seminario para que se pudiera presentar el tipo de trabajo como el que están haciendo en la UB. Bueno, no sé, doctor René McKinney, ¿quiere comentar algo para cerrar? No, pues la verdad es que como dice Juan José, o sea, estas reuniones son muy enriquecedoras. Ya por ahí también nos compartieron una liga a otra plataforma que hay que checar, y realmente pues eso, ¿no? Tratar de encontrar las formas, las plataformas donde podamos nosotros, pues enganchar más a los alumnos, ¿no? Y que esto se nos haga un poco más más divertido a todos, ¿no? Creo que eso es como mi mensaje con el que quisiera terminar. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que hay un potencial interesante que no sé si se ha explorado bien en la integración de estas dos perspectivas, en la gamificación y el aprendizaje adaptativo, porque una de las características que tienen los juegos es que son una versión simplificada, digamos, de contextos reales. Las reglas están bien definidas, los objetivos están bien definidos, de manera que la inteligencia artificial tiene un entorno donde se puede trabajar bastante bien, y yo creo que podría ser el tipo de desarrollo que podamos ver en el corto plazo, ¿no? Gamificación combinado con aprendizaje adaptativo en educación. El dato de la siguiente conferencia es en un mes aproximadamente. El tema no está definido todavía. ¿O sí? No me acuerdo. A ver, Rafaela. A ver, la siguiente sesión es en julio. Ah, sí, nuevos entornos educativos digitales. Nuevos entornos educativos digitales, probablemente, bueno, me imagino por el tema estaríamos hablando de nuevas plataformas, nuevas maneras de trabajar con la red, con la tecnología digital en educación en línea o también educación presencial con apoyo tecnológico. No sé, Rafaela, ¿quieres comentar algo para cerrar? Ya estamos sobre el tiempo. Sí, pues solamente quiero agradecer la participación del doctor René. Muchas gracias por compartirnos sus experiencias. Esto siempre nos enriquece a todos, siempre aprendemos algo nuevo. Igual al doctor Rafael por compartirnos también toda su parte del trabajo que está realizando con aprendizaje adaptativo. Yo creo que eso nos invita a pensar o repensar lo que estamos haciendo, y como él mismo lo mencionaba hace un rato, buscar también cómo combinar todos estos elementos para innovar en la docencia y buscar cómo aprender mejor y más fácilmente, ¿no? Muchas gracias, y gracias a todos los asistentes. Así es, muchas gracias a todos por su asistencia y por su participación, y con un poco de suerte nos vemos en un mes. Hasta luego. Gracias a todos, buen día. Buen día. Muchas gracias, doctor.